y buena suerte. Yo les deseo buena suerte. Ustedes no pueden hacer buena suerte. ¿Qué carajo habré escrito acá? No entiendo nada. Ah, no. Ups. Está bien, acá había empezado a escribir lo que después escribí acá. Ok. Y sobre el tema de estas cosas, aceptar, amar, ¿qué más es? Liberación, iluminación. Acá el artículo muy interesante de un tal Nishina-mon sobre Zen. Simplemente voy a comentar algo, voy a traducir algo. Por 4 largos años me estuve preguntando, ¿quién es el anfitrión en mi mente? En inglés suena mejor, porque me parece amigo, host, anfitrión, pero anfitrión, el que recibe. Yo recibí este koan from Pang Kushun Sunim, head de bla 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 bla, que era mi maestro. Koan, ¿okay? Método Zen. Muéstrame el sonido de una mano aplaudiendo. Este maestro le dio este koan, who is the host of my mind? ¿Quién es el anfitrión? Elijo traducirlo como es, ¿quién es el anfitrión en mi mente? Puede significar, si no me equivoco, también el huésped, ¿no? Como Sí, pero lo que pasa es que huésped en castellano, más bien, es el que tenés en casa. No, no, acá esto está clarísimo. ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el dueño de casa? Eso no hay duda. Esa es la pregunta. Además se va a aclarar con lo que leo después. Para probarle a mi maestro que había entendido, cada tanto iba y le daba una respuesta inteligente. Pero no, en realidad no había entendido nada. Más tarde cambié de sistema y continué a repitiendo el koan, pero en lugar de tratar de resolverlo, esperé pacientemente para que esa respuesta apareciera. En realidad, amor, liberación, confianza, aceptación. Tómenlo como un koan. Dejen de tratar de entenderlo, pero no dejen de tenerlo en cuenta. Porque, ahora sigue con este koan específico, pero después se explica también. Con el tiempo, llegué a la realización que yo era simplemente un sirviente tratando de satisfacer las demandas de cada huésped, cada visitante. En realidad, antes que de eso dice, con el tiempo llegué a la realización de que el anfitrión en mi mente se la pasaba recibiendo y atendiendo a muchos visitantes. Me sentaba enfrentando a la pared, que es lo que hacen en Zen, una pared blanca, simplemente tomando nota de cuántas clases de huéspedes, visitantes, físicos, emocionales y cognitivos aparecían. Finalmente, con el tiempo, me di cuenta, realicé mejor, que yo era simplemente un sirviente tratando de satisfacer a todos estos visitantes. De koan, ¿quién es el anfitrión en mi mente? Fue el más maravilloso regalo que yo he alguna vez recibido. Por 4 años me acompañó a cualquier lado que yo fuera. Luego, una noche, mientras me dormía repitiéndolo por el hábito, algo extraño sucedió. Algo que es
muy difícil de poner en palabras. Se ve que no se iluminó del todo. No es difícil, es imposible. De repente, la pregunta fue contestada. Y esa noche fue la última vez que se levantó, que apareció la pregunta. Simplemente desapareció. Se borró. Se hizo irrelevante. ¿Qué pasó con los visitantes? Ellos todavía vienen y se van. Pueden haberse calmado un poco, pero no han desaparecido. De la forma en que me veo a mí mismo, he dejado de sentirme como un sirviente. Esa noche encontré el amo de la casa. Esa noche encontré el amo de la casa. Antes, no es que sea inútil repetirse qué es el amor, qué es la aceptación, qué es la confianza, cómo debo confiar, cuándo debo confiar. Sí, 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 sigue, 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 sigue. Deben abandonar la necesidad de entenderlo, deben abandonar la necesidad de tener una respuesta. Pero puede suceder. Porque para mí el koan máximo es el amor. Pero claro, el Zen da estos koanes, muéstrame el sonido de una sola mano aplaudiendo, muéstrame cómo era tu cara antes de nacer, como esos son más fáciles. Una sola mano aplaudiendo, eso es bastante divertido. El problema es que hay una tendencia muy grande a creer que se sabe que es el amor, que es la confianza, que es la aceptación. Se cree que lo que se sabe es qué es y que no puedo vivirlo, hacerlo. No, no, no se puede porque no se realiza, o sea, no se sabe. Ese es el tremendo problema, negarse a no saber, negarse al dolor de no saber. Y ese es el suicidio de la libertad. Más aún, es el suicidio del intelecto. El intelecto, que es una parte maravillosa, no puede aprender nada si sabe. Y saber qué es el absoluto, qué es la liberación, qué es la iluminación, pero mucho más misterioso, qué es el amor. Pero, cuando sucede, sucede. Es un koan. Son los koanes máximos y constantes. Simplemente el camino es reconocerlos como koan. La trampa es anterior. No puedo aceptar. No recibo amor. No doy amor. ¿De qué mierda hablan, che? Cuando dicen eso, que saben qué, no tienen la menor idea. Cero, sich, nich, nada. Yo vine medio cabrón. Ok. ¿Algunas preguntas para este boletín?